Bueno, gracias Santiago por tus palabras, gracias a la Asociación de Traumatología del Deporte y bueno, gracias a Daniel y Alejandro por la convocatoria. Yo voy a hablar sobre el proceso de rehabilitación de las lesiones musculares en el deportista joven y la diferencia o las diferencias que existen o que encontramos con la lesión del adulto. Si bien ya se habló un poco de la epidemiología en cuanto a las características de las lesiones, yo voy a mostrar algunos datos que diferencian un poco la incidencia de lesiones con la población del adulto, que llega en porcentaje al 50%, y vemos que en este trabajo que se hizo con 860 jugadores de Elite Junior, vemos que la incidencia o el porcentaje de lesiones musculares en deportistas jóvenes menores de 12 años es del 11%, en menores de 14 años el 28% y en menores de 16 años el 36%. En un trabajo que hizo la gente del Barcelona con todos sus deportistas jóvenes, también encontramos diferencias con las lesiones del adulto, principalmente en la localización de las lesiones, donde vemos que en la población de deportistas jóvenes los músculos más afectados son el semimembranoso y el semitendinoso, a diferencia de la lesión del adulto que se da generalmente sobre el bíceps femoral. En cuanto al momento de producción de la lesión, también encontramos diferencia. Vemos que las lesiones que se producen durante el entrenamiento en las dos poblaciones se mantiene pareja la cantidad de lesiones, el porcentaje de cantidad de lesiones, y vemos una diferencia notoria, una disminución notoria en la cantidad de lesiones que se producen durante el partido cuando comparamos jóvenes con adultos. Como en toda lesión por sobreuso, tenemos factores predisponentes y desencadenantes. La característica cuando evaluamos deportistas jóvenes es que vamos a encontrar déficit y desbalances en cada uno de los puntos que evaluemos, por ejemplo, en fuerza muscular, en movilidad, en flexibilidad, en el control neuromuscular. Generalmente el deportista joven no tiene a esta altura una buena gestión de las emociones, no tiene bien construido el hábito en cuanto a hidratación, alimentación y descanso, y muchas veces en nuestro medio nos encontramos con un déficit de infraestructura, falta de elementos adecuados y un recurso humano insuficiente para poder realizar una práctica deportiva segura. Si a esto le sumamos una sobrecarga en exceso o un sobreesfuerzo, vemos que hay un terreno fértil donde es muy fácil que se pueda producir una lesión muscular. Y como dijo Tim Gabbett en su trabajo publicado en el 2016, no importa la carga en sí misma que apliquemos, sino si ese cuerpo va a estar preparado para soportarla. El mecanismo de producción de la lesión del isquiotibial más común es la fase final de la carrera, donde los músculos isquiotibiales se encuentran en una posición de alargamiento máximo, sometidos a una sobrecarga excéntrica máxima también para poder desacelerar el movimiento. Este mecanismo está muy estudiado y hay muchos trabajos publicados en la bibliografía. Menos frecuente, pero que cuando estudiamos población adulta tiene prevalencia, es el mecanismo de producción que se genera durante el gesto de la patada. Durante este gesto, en la fase final del gesto, los músculos isquiotibiales hacen un gran trabajo excéntrico para desacelerar el movimiento. Y no solo trabajan como desaceleradores, sino que es el músculo principal que le da precisión a la patada. Los isquiotibiales se van contrayendo ángulo por ángulo para ir regulando el movimiento y para ir haciendo que ese gesto deportivo sea un gesto coordinado. Y como vemos en este gráfico, en la fase final del gesto de la patada, todos los músculos de la cadena posterior tienen que contraerse excéntricamente. Y no solo requieren de buenos valores de fuerza para poder lograr una correcta desaceleración, sino que tiene que haber una correcta activación y un buen control neuromuscular para que ese movimiento sea eficiente y seguro.
Metiéndonos de lleno en el plan de rehabilitación, creemos que tiene que ser un plan de rehabilitación activo, funcional, dinámico, que favorezca el proceso de cicatrización, pero que permita que en cada una de las fases de recuperación podamos aplicar una carga óptima de trabajo. Y en cada una de las fases también tenemos que tener la posibilidad de ir haciendo evaluaciones, lo mismo que una evaluación general para la vuelta a la actividad deportiva. El plan de rehabilitación debería iniciar en el momento inmediato de la lesión. Nosotros lo dividimos en etapas. Una primera etapa que dura 3 o 4 días, donde aplicamos el protocolo POLICE, que es un protocolo donde se le indica un vendaje compresivo, aplicaciones de hielo, elevación del miembro, donde vamos a realizar masajes específicos ayudando al drenaje de los tejidos y también para relajar el exceso de tensión muscular que se genera alrededor de la lesión. Y como carga y ejercicio, en esta fase lo que vamos a hacer es indicar ejercicios isométricos y trabajos de descarga de peso y de marcha en el lugar. El plan de rehabilitación se construye desde lo analítico a lo funcional y desde lo simple a lo complejo. Nosotros vamos a ir iniciando el plan de rehabilitación trabajando de manera analítica el core, la propiocepción, la fuerza, la flexibilidad, ejercicios de control neuromuscular, y los vamos a ir combinando hasta llegar a los movimientos más complejos, que son los movimientos funcionales. Acá vemos en fotos o en dibujos cómo iniciamos con trabajos analíticos, los vamos combinando hasta llegar a la fase final, donde el deportista puede hacer los gestos deportivos. Al final de la fase 1, que es el tercer o cuarto día, el deportista debería estar sin dolor, debería poder realizar una caminata normal o un trote suave sin dolor, dependiendo de las características de la lesión, y vamos a hacer una evaluación isométrica, donde deberíamos tener una diferencia de 30 o 40% cuando lo comparamos con el lado contralateral. La evaluación isométrica se puede hacer o con un dinamómetro manual o con un dispositivo isocinético que nosotros tenemos la suerte de tener, que nos permite medir, además de la fuerza excéntrica y concéntrica, hacer una evaluación isométrica y hacer un seguimiento del trabajo y de la evolución de esa fuerza isométrica. En una segunda etapa, que va del día 4 al día 12, vamos a iniciar con todos los trabajos de flexibilidad, vamos a agregar todos los ejercicios de estabilidad del core, vamos a agregar los trabajos de fortalecimiento o de entrenamiento del sistema motor sensorial, y vamos a pasar a hacer los ejercicios de isométrico a isotónico. Isotónico en sus dos modalidades, en forma concéntrica y en forma excéntrica. En esta etapa vamos a empezar a trabajar los ejercicios excéntricos, que tienen un montón de beneficios que todos conocemos, pero para este tipo de lesiones hay dos características que son importantes destacar en cuanto a los beneficios de los ejercicios excéntricos, que son el estímulo de las células satélites y el estímulo de la producción del colágeno tipo 1. Con el dispositivo isocinético nosotros podemos dosificar las cargas, el volumen, la intensidad, regular el rango de movimiento, regular la velocidad de movimiento. Es un dispositivo que para este tipo de lesiones nosotros creemos que es muy interesante, que se puede utilizar desde el momento casi de la lesión hasta el final de la recuperación. Por supuesto que se puede trabajar con otros elementos como los aparatos de gimnasio y también utilizando otro tipo de ejercicios, por ejemplo el cono inercial o las poleas para trabajar la patada descendente, y también en esta fase podemos agregar los ejercicios de peso muerto a 2 piernas y a 1 pierna. A final de esta fase vamos a evaluar la flexibilidad, donde deberíamos tener menos del 10% de asimetría con respecto al lado contralateral, y la evaluación de la fuerza isométrica debería haber evolucionado y la diferencia con respecto al otro lado debería ser menor al 10%. La etapa 3, que es la etapa más funcional, que va del día 13 al día 21, en esta etapa
se intensifican todos los trabajos de fortalecimiento, excéntricos y funcionales. De la misma manera que los trabajos de campo aumentan en volumen, intensidad, distancia y complejidad coordinativa. Y los ejercicios isocinéticos también aumentan y buscan acercarse a valores de trabajo normal. En esta etapa vamos a ir agregando otros trabajos de fortalecimiento y otros tipos de ejercicios. Por ejemplo, podemos agregar los ejercicios de caída nórdica, que son ejercicios que tienen mayor complejidad y requieren de un mayor esfuerzo por parte de los músculos isquiotibiales. Al final de esta etapa, que es alrededor del día 21, vamos a realizar una evaluación isocinética, que puede ser submáxima o máxima, dependiendo del tipo de lesión. Y en esta evaluación isocinética, lo que vamos a mirar, los datos que vamos a observar son la relación agonista-antagonista, la relación contralateral y la performance excéntrica de los músculos isquiotibiales fundamentalmente. ¿Cuáles son los valores de fuerza normal? Cuando evaluamos relación agonista-antagonista de manera concéntrica, aproximadamente es el 70%. Los isquiotibiales tienen que tener el 70% de la fuerza que los cuádriceps. Ahora, cuando evaluamos la relación de fuerza concéntrica del cuádriceps, excéntrica de los isquiotibiales, la relación tiene que ser 1 a 1. Y esa es la relación que le va a permitir al músculo isquiotibial poder desarrollar un buen trabajo de desaceleración durante el gesto deportivo. Al final de esta fase, la evaluación debería dar un 10% de diferencia contralateral, pero no de fuerza isométrica, sino de fuerza isotónica o excéntrica, una relación agonista-antagonista mayor a 45%, y en esta etapa vamos a realizar una evaluación funcional, que es el triple Hop Test, que debería darnos un 10% o menos de un 10% de asimetría. La fase 4 ya es una fase donde el deportista está fuera del consultorio, habitualmente está trabajando con el equipo. Es una etapa que, si bien nosotros como kinesiólogos ya destetamos un poco al deportista, es una etapa donde no podemos sacar los ojos de encima y no nos podemos desentender, porque es una de las etapas donde se produce la mayor cantidad de recidivas. Por suerte, la tecnología en este momento nos da una mano enorme, porque a través del GPS es una herramienta que nos permite monitorear y dosificar las cargas de los entrenamientos para que sean de manera específica y que el profe pueda ir dosificando según hasta la posición de cada jugador qué trabajo realizar, cómo y cómo también implementar los descansos. La vuelta a la competencia va a depender seguramente de todas las evaluaciones que vayamos haciendo de evolución en cada una de las fases y del tipo de lesión para saber cuál es el momento o cuál es el día ideal para que ese deportista pueda volver. Tenemos parámetros de retorno o criterios de retorno a la vuelta a competencia, que tiene que ser la ausencia del dolor a la palpación y en cada una de las evaluaciones que vayamos haciendo, ya sea de flexibilidad, de fuerza, de ejercicios funcionales, tiene que tener un buen desempeño, una buena performance en todas las evaluaciones hechas en campo. Y un punto que para mí es interesante, que debe existir una buena performance excéntrica de los isquiotibiales, similares a los valores del lado contralateral. La decisión de la vuelta a la actividad competitiva creo que tiene que ver con la decisión de todo el equipo de trabajo y con lo que cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo pueda observar, pueda evaluar y pueda volcar a una evaluación general. Y por último, me gustaría dejar como algunos conceptos, es que últimamente, o los últimos años, observamos un aumento de prevalencia de lesiones en los deportistas jóvenes. También decir que existen diferencias con las lesiones del adulto en cuanto al porcentaje de prevalencia.
a la localización, al momento de la lesión y al manejo de los tiempos de la rehabilitación. Creo que es importante medir la evolución durante todo el proceso de rehabilitación y sobre todo sobre el momento del alta deportiva. Creo que es muy importante el inicio temprano, a edades tempranas, de los trabajos de fuerza y control neuromuscular para disminuir el porcentaje de lesiones. Y por último, creo que es importante poner el máximo esfuerzo en el deporte formativo, donde debería tener el mejor recurso humano y los mejores elementos y la mejor infraestructura. Y por nuestro lado, creo que necesitamos más trabajo en equipo y más interdisciplina para poder prevenir este tipo de lesiones. Gracias.